Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí como siempre. Les agradecemos su presencia, los que van a ver la clase también en repetición, muchas gracias. Pues estamos muy contentas porque hoy nos toca ver la resurrección y la ascensión de Jesús. La verdad es que se me paran los pelitos de la emoción que me da de ver esta presentación que tenemos para ustedes, la verdad. Tony puso en el chat que íbamos a ver Pentecostés. Y la verdad es que es una palabra que a lo mejor no necesariamente la buscamos o no necesariamente todos sabemos qué significa. Y bueno, yo quiero empezar esta presentación diciéndoles esto, Pentecostés o Shavuot. No sé hablar hebreo, pero creo que se pronuncia Shavuot. Si me estoy equivocando, que me corrija Tony, por favor. Esto era una celebración agrícola que agradecía la cosecha y también conmemoraba la entrega de la Torá en el monte Sinaí por Dios a Moisés, que ocurrió 50 años después del Éxodo. En el Nuevo Testamento, el Pentecostés es el día en que el Espíritu descendió sobre los apóstoles y otros seguidores de Jesús, como se narra en Hechos 2, del 1 al 31. Este evento ocurrió 50 días después de la Pascua y narra el nacimiento de la iglesia cristiana. Y nada más así como entre paréntesis, la palabra Pentecostés proviene del griego Pentecoste, que significa 50. En el contexto del cristianismo, el Pentecostés se refiere a la celebración esta que les comentaba, que ocurre 50 días después de la resurrección de Jesús. Entonces, ya vimos la semana pasada cosas magníficas, impresionantes, cómo Dios nos entrega a su único Hijo para salvarnos a cada uno de nosotros. Y ahora vamos a ver la resurrección y la ascensión de Jesús. Aquí obviamente pues el acordeón, la resurrección de Jesús, la ascensión de Jesús. Esto lo pueden ver en Mateo 28. Ahorita les vamos a ir leyendo, nos vamos a ir un poquito rápido porque hay muchas cosas escritas de la Biblia que quisimos ponerles para que las tuvieran completas, pero como siempre les mencionamos, lean su Biblia para que vean que todo está ahí y es súper interesante. Ascensión de Jesús lo pueden encontrar en Hechos 1:14. Bueno, esta imagen se las pusimos aquí para recordar las láminas anteriores, para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y porque nos pareció muy bonita, ¿verdad? Ok, bueno, me voy rapidito. Muerte de Jesús. Perdón, voy a quitar esta parte de aquí. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Pero los demás dijeron, espera a ver si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús volvió a gritar y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló. Las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. Yo quiero que tomar esto, digo, lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y de veras se me paran los pelitos, pero fíjense esto, ¿eh? Se rasga, esto es súper importante, ahorita lo vamos a ver, se rasga el velo en dos. ¿Se acuerdan cuando Tony nos estaba hablando del tabernáculo en donde nos decía esto es el camino, la verdad y la vida? Bueno, pues esto hace referencia a una Cállate de... ya, güey. perdón, si pueden apagar los micrófonos, ahí por ahí oí a alguien, no sé quién será. Bueno, pues chequen esto de la cortina y chequen también esto que dice, la tierra tembló, las rocas se partieron en dos y las tumbas se abrieron. Lo vuelvo a repetir. Los cuerpos de muchos hombres y mujeres justos que habían muerto
resucitaron. Salieron del cementerio luego de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad de Jerusalén y se aparecieron a mucha gente. El oficial romano y otros soldados que estaban en la crucifixión quedaron aterrorizados por el terremoto y por todo lo que había sucedido. Dijeron, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Se imaginan esa escena? Digo, lo hemos visto en muchísimas películas, pero se imaginan esa escena en donde se oscurece el cielo, en donde empieza a temblar, en donde se parten las piedras, en donde al mismo tiempo se está rasgando este velo, en donde resucitan estas otras personas también y empiezan a entrar a la ciudad. Verdaderamente yo sé que Lupita me hace burla, pero de veras que me parece impresionante. Muchas mujeres que habían llegado de Galilea con Jesús para cuidar de él miraban de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y José, y la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Ahora aquí en esta lámina tenemos el rasgamiento del velo del templo al momento de la muerte de Jesús. Simboliza un cambio trascendental en la relación entre Dios y la humanidad. En el templo judío, el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, que representaba la presencia de Dios, y solo el sumo sacerdote podía entrar allí una vez al año. ¿Se acuerdan que solamente una vez al año podía entrar este sacerdote? Inclusive, Tony, no sé si me puedas ayudar ahí. Creo que entraba con la ofrenda de la, se me fue el nombre el que quemaban, ¿no? A ver, La, El incienso. la ofrenda quemada, ¿no? estaba, No sé si era la ofrenda o la sangre, si me puedes ayudar ahí. pero ¿a qué te estás refiriendo? Acuérdate que en el lugar santo se encuentra el candelero o El el incienso. candelabro de 7 brazos. Estaba encendido con aceite de oliva. Está el altar del incienso. Ese incienso está representando la oración de los santos. Y estaba la mesa de los panes. Hay Sí, dos pero me altares. refiero a que entraba solamente una vez al año el sacerdote con esta El ofrenda. sacerdote sí, entraba una sola vez al lugar santísimo y en el tiempo ya de un poco antes de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, ya lo hacían hasta por sorteo. Eran tantos ellos las personas que estaban ya como sacerdotes, eso lo vamos a ver más adelante, eran por familias que entraban por sorteo y les ponían cadenas en los pies, porque si se llegaban a caer porque entraban con pecado, morían, ¿sí? En la presencia de Dios, entonces los tenían que jalar para no entrar por el cuerpo. Qué Pero bárbaro. mi Uy, mamá decía que qué era lo que metía Anthony. ¿Qué metía el sacerdote? Metía una vez al año nada más sangre de cordero y lo ponía en medio de los querubines que estaban en la tapa que se llama propiciatorio. ujú. Entre los dos querubines ponía la sangre y representa el propiciatorio que cubren la ley con la gracia. Ellos estaban prácticamente ya por siglos haciendo, determinando que había que con la sangre del cordero se iban a cubrir todo lo que son la ley, porque sabemos que no podemos cumplirla. Y lo hacían por gracia somos salvos. Bueno, pues fíjense esta parte súper, de veras, no se me nota, pero se me paran los pelitos nada más de pensarlo, porque dice, al rasgarse el velo, demuestra que gracias al sacrificio de Jesús se abre un camino directo para que todos tengan acceso a Dios sin necesidad de intermediarios. Este evento subraya la apertura de una nueva etapa de reconciliación y acceso pleno a la presencia divina. El velo del templo es un elemento profundamente significativo en la Biblia. Para los que no nos han seguido desde el principio, creo que también tenemos por ahí una clase del tabernáculo, ¿no, Tony? Sí, y un video. Y un Y un video video. sí que hizo Isaac Huerta, muy padre, por favor búsquenlo. Ajá. También yo quiero decir acerca del velo, acuérdate que se rasgó de arriba para abajo
que inclusive se requeriría una fuerza brutal para poderlo rasgar, pero obviamente normalmente pensaríamos que es de abajo para arriba que se rasga, ¿no? Esta vez fue Sí, de arriba de arriba para hacia. abajo y está simbolizando que tenemos acceso al Padre. Y aparte no sé cuántos metros eran, era una tela también especial, no crean que era así como una gasita, ¿verdad? No, para nada, era un telón, no, 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 no. No, no me acuerdo cuántos metros leí, pero eran muchos, o sea, no había manera de que un ser humano lo pudiera rasgar de esa manera, ¿no? Casi 30 y pesaban muchos kilos aparte también. Bueno, pues fíjense, para que se les paren a ustedes los pelitos también. ¿Nos ayudas, Tony? Sí, vamos a ver cómo Jesús se apareció a los discípulos en varias ocasiones después de su resurrección, pero muy evidentes son algunas de las apariciones registradas en la Biblia. No se nos debe de olvidar, por favor, que Jesús estuvo todavía 40 días después de su resurrección con los apóstoles, pero curiosamente se les vuelve a presentar inicialmente a las mujeres. Recuerden, y no es por feminismo, nosotras recuerden que somos co-creadoras con el Señor de la humanidad e inclusive el ministerio de Jesús se mantenía a través de las mujeres, de las ofrendas, de todo el trabajo que ellas tenían. Y si nosotros nos vemos ahorita en 2025, invariablemente vamos a ver nosotros cómo las mujeres somos las que están al frente también de muchas de estas iniciativas para que se puedan mantener las iglesias. A María Magdalena en el jardín del Edén, Jesús se le apareció a María Magdalena en el jardín donde se encontraba el sepulcro en Jerusalén. Esto lo va a encontrar usted en Marcos 16, 9, 11 y Juan 20, 11, 18. Hoy, si usted va a Israel, se llama el jardín de la tumba, ¿ok? A María Magdalena y a la otra María, siempre vamos a dar esta referencia en la Biblia, la vamos a notar, que no ponen María la madre de Jesús, ¿sí? No le están quitando su lugar a María, le están dando su lugar a Jesús, ¿ok? No es grosería. En el mismo día Jesús se apareció a María Magdalena y a la otra María en Jerusalén, como se menciona en Mateo 28 del 9 al 10. A dos discípulos en el camino a Emaús. Jesús se le apareció a dos discípulos en el camino a Emaús, como se describe en Marcos 16, 12, 13 y Lucas 24, 13, 35. Recuerde, usted tiene los versículos y tiene la obligación tiene que ser lo suficientemente responsable para investigarlos, por favor, ¿sí? A Pedro se le aparece en Jerusalén y se menciona en Lucas 24, 34 y Primera de Corintios 15, 5. A los 10 discípulos en Jerusalén, Jesús se apareció a los 10 discípulos en una casa en Jerusalén, como se describe en Juan 20, 19, 25. Cuando está haciendo esta aparición también, recuerde que hay multitudes también que van a seguir a Cristo. En una de estas apariciones, en la que sigue la de los 11 discípulos en Jerusalén, una semana después de que Él resucita, aparece a estos 11 discípulos en la casa, en una casa en Jerusalén, como se menciona en Juan 20, 26, 31. Esa casa, oye usted que vaya a Israel, es el aposento alto, ¿ok? Ahí fue donde se hizo la última cena. A 7 discípulos en el mar de Galilea, Jesús se apareció a 7 discípulos que estaban pescando en el mar de Galilea, como se describe en Juan 21, 1, 25, pero ¿qué cree? También Jesús va a estar cocinando pescado para cuando ellos salgan y pueda comer con ellos. Todo este tiempo Jesús va a estar todavía ministrándoles y dándoles todavía seguimiento a lo que sigue al ministerio de todos estos hombres. A los 11 discípulos en el monte de Galilea, es en el monte de los olivos, y eso usted lo va a ver en Mateo 28, 16, 20 y en Marcos 16, 15, 18 y a más de 500 personas, ¿sí? Cuando se le aparece estos 11, Jesús se apareció a más de 500 personas al mismo tiempo, como se menciona en Primera de Corintios 15, 6. Sí, a Santiago, su hermano. Quiero que sepa que Santiago
el del libro de Santiago en la Biblia, es hermano de nuestro Señor Jesucristo. Santiago lo vamos a ver más adelante y vamos a ver que va a ser uno de los principales sacerdotes que van a dirigir en Jerusalén. Jesús se aparece a Santiago y está mencionado en Primera de Corintios 15:7 y a sus discípulos en el Monte de los Olivos antes de su ascensión al cielo, que es a donde nosotros estamos llegando. Él ya cumple con esos 40 días. Jesús se aparece a ellos en el Monte de los Olivos y está mencionado en Hechos 1:3-9. Recuerde que asciende al cielo en el Monte de los Olivos, en el tiempo en el tiempo de la fiesta de Pentecostés y es una fiesta en la que nosotros la conocimos directamente en el monte Sinaí cuando estaban dándole el Señor los mandamientos a los israelitas directamente a través de Moisés y estaban haciendo un compromiso que Él sería su Dios, ellos serían su pueblo, desde ahí nace la novia de Cristo, están haciendo un pacto matrimonial. ¿Sí? ¿Y dónde va a regresar Cristo? Va a regresar al Monte de los Olivos. Él no va a entrar en el tercer templo, ¿ok? Y al apóstol Pablo, finalmente Jesús se le aparece a Pablo en el camino a Damasco y esto lo ve usted en Hechos 9:1-19 y en Primera de Corintios 15:8. La que sí, Tony, yo tengo una pregunta. ¿sí? Ya ves que ahí se menciona que se aparece al mismo tiempo, pero yo me quiero imaginar que en estos 40 días va teniendo estas apariciones en diferentes ocasiones, pero me imagino que también hubo algunos eventos en donde se aparece al mismo tiempo en diferentes lugares, ¿no? No que yo sepa. Sé que se fue trasladando y hubo Mm, eventos de manera independiente, pero ajá. cuando leamos los evangelios te vas a dar cuenta que no, que es en cada etapa. ¿Por qué? Porque él estaba conviviendo con los discípulos En estos 40 en días. Y esos 40 aparte, días. Aparte, también súper importante que mucha gente, pues hemos visto igual películas y todo y nos imaginábamos así como el espíritu y no, es un hombre de carne y hueso. Sí, con un cuerpo transformado, Mirna, como el que vamos a recibir nosotros cuando seamos arrebatados. Sí, nuestro cuerpo va a ser transformado como el de Él. No puedo describirte más que lo que dice la Biblia, que traspasa las paredes, pero come, ajá, Sí, y son cuerpos redimidos, ¿sí? Entonces, yo sé y entiendo muchísimo el miedo que tiene la gente, pero ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Porque el de mi hijo, ¿no? Que se ahogó en el mar o no se encontró, murió en una explosión. No se preocupe, el Señor sabe perfectamente bien cómo permitió que cada persona muera y el Señor tiene sus maneras de solucionarlo y sobre todo porque tenemos prometido un cuerpo redimido en el que vamos a estar nosotros en el tribunal de Cristo comiendo en las bodas del Cordero. muchas gracias, Tony. Bueno, ahí les va rápidamente. Juan 20. Acuérdense que les vamos a leer algunos pasajes, algunos están en Juan, otros están en Marcos, para que vayan notando estas pequeñas diferencias, ¿no? Bueno, no son diferencias, sino que son diferentes escritos. Temprano en la mañana, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba. Les dijo, sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos iban corriendo, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado parte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba
también entró, vio y creyó, porque hasta ese momento aún no había entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro, pero estas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Jesús se aparece a 7 discípulos. Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Varios de sus discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Se fueron a pescar, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó: Amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: Es el Señor. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Ahora, en esta primera parte donde habla de la resurrección, no sé si se ve aquí el cursor en donde dice: Pedro llegó primero a la tumba, se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados allí. La verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención esta parte porque dije, aparte de todo, Jesús, aparte de dar la vida por nosotros, también era súper decente y dobló su túnica y todo lo que tenía ahí bien dobladito, lo dejó acomodado. Le pregunté a Tony, Tony me comentó que en la tradición judía, el que Jesús dejara su túnica doblada en la tumba después de su resurrección se interpreta como una señal de que volvería. Al doblar la túnica, Jesús, según esta tradición, estaba indicando que su partida no era definitiva, sino que regresaría. En la cultura judía de la época, doblar la servilleta o el lienzo después de una comida tenía un significado específico para el sirviente. Si el amo doblaba el lienzo y lo dejaba junto a su plato, significaba que volvería y la mesa no debía ser retirada. En el caso de Jesús, el lienzo doblado en la tumba, según esta interpretación, era una señal para los discípulos de que el maestro dejaba el lienzo arrugado y desordenado, indicando que la mesa debía ser limpiada. El lienzo doblado era una señal de que el amo volvería. En resumen, la túnica doblada no era simplemente un objeto dejado en la tumba, sino un mensaje simbólico de que Jesús regresaría por sus seguidores. Hablando de la resurrección, está en Mateo 28. La imagen que tienen ahí del lado izquierdo es una tumba de estos tiempos. Siento muchísimo si ahorita ya hay alguien de la Iglesia Católica. No se enterró a Cristo en una tumba común como está en el Santo Sepulcro. Em, Nosotros sabemos que tenían la capacidad económica algunas personas, como José de Arimatea, que prestó prácticamente su tumba para que Jesús fuera ahí depositado cuando falleció. Inclusive lo bajaron antes de que fuera el inicio de Shabbat y lo bajaron de la cruz, ya estaba, lo preparan para meterlo a la tumba y cierran, ruedan la piedra. Fíjense muy bien, en medio había un tipo como de plancha en donde se pone al muerto y después de un año se vuelve a abrir esa tumba para llevar un osario. Hablar de un osario significa un tipo de ataúd de piedra o de cerámica. Hay para adultos, también para niños pequeños, pero estos sepulcros, estas tumbas, tenían como huecos, ¿sí? El cuerpo muerto se mete después de un año dentro de uno de los osarios y se mete en uno de esos espacios o en uno de esos orificios que tiene cada uno de estos sepulcros. Y el siguiente muerto se pone primero también en esa
en esa plancha, en esa placa de piedra, y así se vuelve al siguiente año, se regresa con un osario y se le mete dentro del osario. Es lo que hicieron con Cristo, nada más que recuerden que esa tumba no se había utilizado. Realmente Cristo la tomó prestada ahora sí que por 3 días, ¿no? Él resucitó y también nosotros hemos visto las imágenes cuando se habla de Lázaro, que se levanta Lázaro de la plancha o la placa de piedra donde está acostado y sale lleno de sus túnicas, ¿no? Entonces, después de haber sido ungido, esto es un preparativo que tiene también la comunidad judía. Si llevan a un cuerpo y lo llevan en un ataúd directamente a donde lo van a enterrar sin el cajón, sin la caja. Lo meten directamente con sus lienzos, va hacia abajo, sí, como las tumbas de nosotros, sí, hacia abajo, pero no con una caja, porque al cuerpo, al polvo, de polvo eres y al polvo volverás, ¿sí? Ahora dice en Mateo 28 que el domingo temprano por la mañana, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y María, mamá de Jesús, fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel les habló a las mujeres: no teman, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí. Ha resucitado como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde estaba su cuerpo y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de alegría, y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Mientras iba Jesús, les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies, lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Lo van a ver en dónde? En el aposento alto. Recuerdan que les dije, en el lugar en donde fue la Santa Cena. Entonces, sí hay una disonancia en lo que hay en el Santo Sepulcro en una iglesia católica dentro de Jerusalén, contra el jardín de la tumba que está en el mismo Jerusalén y que se encuentra directamente atrás el lugar de las calaveras, ¿sí? La que sigue. Bueno, aquí vamos a mostrarles algunos puntos, qué significa la resurrección de Cristo Jesús en un creyente. Significa que somos justificados ante Dios. En Romanos 4:25 nos dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación con Él. Es lo que nos comentaba hace rato Mirna: cuando se rasga el velo, es eso, el acceso que tenemos ya directamente con Dios Padre por medio de Jesucristo. Demuestra que Él venció la muerte. En 1 Corintios 15, 55 al 57 nos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no debemos de temer a la muerte porque Cristo ya venció la muerte. Prueba que Él es el Hijo de Dios. En Romanos 1:4 nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por resurrección de entre los muertos. Su resurrección prueba que Él es alguien único en la historia del mundo. Él es el Hijo de Dios. La que sigue, por favor. También nos da una esperanza viva. En 1 de Pedro 1:3-4
dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos una esperanza tremenda. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos perdonados por Dios con una herencia eterna. Dios derrama su Espíritu Santo en los corazones de los que creen. En Hechos 2:33 dice, así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Después de la resurrección y ascensión de Cristo, Él mandó el prometido Espíritu Santo para continuar su trabajo aquí en la tierra. Cristo ayuda al creyente por el Espíritu Santo dándole fuerza, convicción y la guía para vivir una vida que agrada a Dios. Estos son algunos enseñanzas que nos deja la resurrección de Cristo y creo que hay muchos en la palabra el significado de por qué Cristo vino y murió por nosotros. Me gustaría leerles este pasaje que dice en 1 Corintios 15, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y esto es hermoso porque gracias a Jesucristo tenemos una esperanza de una vida eterna, pero solamente para los que creemos en Él. La que sigue. Gracias, Leti. Lupita, ¿nos ayudas? Creo que tienes el micrófono silenciado. Gracias. Sí, bueno, como les estaba diciendo, así como Tony nos hizo favor de revisar hace ratito Mateo 28, aquí quisimos poner esta imagen y un resumen también de lo que viene en Mateo 28. Y como dice Mirna, realmente a mí me da mucho gusto dar esta plática, esta clase el día de hoy, porque tenemos que entender que la razón principal por la cual Jesús vivió todo esto era para poder resucitar, estar a la diestra del Padre y darnos esa gran oportunidad. Nadie más que Jesús ha resucitado de la muerte y ha podido hacer lo que Él hizo para darnos una vida eterna en un futuro. Entonces tenemos que tomar en consideración que la resurrección de Dios es lo más maravilloso que nos pudo haber dejado y es la gran diferencia. Acuérdense que mucha gente en muchos países habla de profetas. Ningún profeta ha resucitado, ningún profeta ha vencido la muerte y ningún profeta ha estado a la diestra del Padre. ¿Por qué lo menciono? Porque en el capítulo 28, según Mateo, comienza con la resurrección de Jesús, donde las mujeres que habían seguido a Jesús, como ya lo mencionó Tony, incluyendo María Magdalena y María, la madre de Jesús, van al sepulcro y encuentran la piedra que ha sido removida y Jesús ha resucitado. Esto lo tienen en Mateo 28, 1-7. Un ángel del Señor les dice que Jesús ha resucitado y les pide que vayan a Galilea para ver a Jesús, Mateo 28, 5-7. Mientras tanto, los guardias que estaban en el sepulcro encontraron en la ciudad entraron, perdón, en la ciudad y le contaron a los sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno para que dijeran los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y se robaron su cuerpo. Imagínense ustedes, desde este punto ya estaban levantando falsos sobre lo que había pasado con nuestro Señor Jesús. Esto está en Mateo 28, del 11 al 15. Después Jesús se aparece a las mujeres en el camino de Galilea y les dice que no tengan miedo, que vayan a decirle a sus discípulos que se reúnan con él en Galilea, Mateo 28 del 8 al 10. Finalmente Jesús se aparece a sus discípulos en Galilea y les da la gran comisión, diciéndoles que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que les han mandado. Esto está en Mateo 28 del 16 al 20. Jesús les promete que estará con ellos siempre hasta el fin del mundo. Esta frase es muy importante. Cuando Jesús se aparece, ya les está dando una misión, ya les está dando una comisión, ya les está dando un qué hacer.
vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Aquí es donde empieza la iglesia primitiva. Pide que se bauticen en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y que enseñen a guardar todo lo que Él les ha mandado. Esto es muy importante porque Él ya está dando instrucciones precisas. ¿Sí, Tony? También tenemos que recordar que una cosa es que cada quien tenga un servicio, ¿sí? Los dones y las habilidades, los talentos que Dios nos haya dado, el de la música, etcétera. Lo que todos tenemos como orden, nuestro ministerio realmente de toda la iglesia es ir a predicar el evangelio a todo el mundo. Ese es el ministerio que tiene toda la iglesia. Gracias, Connie. Precisamente por eso que menciona Connie, hago esta referencia en esta frase. No nos sirve de nada saber todo lo que Dios nos ha dejado si nosotros no compartimos la palabra del Señor a otras personas con el conocimiento que nos está dando. Eso es muy importante. Dice, este capítulo es fundamental en la narrativa del Evangelio de Mateo, ya que marca el punto culminante de la historia de Jesús y establece la misión de la iglesia para llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Por eso Jesús estuvo trabajando con los discípulos todo este tiempo antes de ser crucificado. ¿Nos ayudas con la que sigue, Tony, porfa? Eh, Habla otra vez de María Magdalena en el sepulcro, pero ahora en el capítulo 20 de Juan, 11:18. María, desconsolada, fue al sepulcro temprano a la mañana y encontró la tumba vacía y vio a dos ángeles dentro del sepulcro, quienes le preguntaron por qué lloraba. Al darse la vuelta vio a Jesús, pero no lo reconoció inicialmente y Jesús le preguntó por qué lloraba y a quién buscaba. Y ella, pensando que era el jardinero, le pidió que le dijera en dónde habían puesto el cuerpo del maestro. Jesús se reveló a María llamándola por su nombre. María, ella lo reconoció como Raboni o maestro. ¿Recuerdan que nosotros decimos rabino o rabí? Ajá, cuando escuchamos al pueblo judío. Jesús le encargó que fuera a anunciar a los discípulos que había resucitado y que subirían a su Padre. María Magdalena cumplió el mandato de Jesús y fue a comunicar a los discípulos que habían visto al Señor. El primer testigo, María Magdalena, fue la primera persona a quien Jesús se le apareció después de la resurrección, según el relato del Evangelio de Juan. Y esta aparición a una mujer enfatiza la gracia y el amor inclusivo de Dios. Volvemos a insistir el papel tan relevante que tenemos las mujeres dentro de la humanidad y sobre todo lo importante que queremos hacer notar es que cómo estamos notando y viendo nosotros en diferentes partes del mundo el trato que hay hacia las mujeres, especialmente el desprecio tan grande que hay para muchas de ellas. Por favor, oremos, oremos porque nosotras tenemos también el don, aparte de dar vida, de predicación. Su testimonio fue fundamental para la fe de los demás discípulos, aunque inicialmente no le creyeron. Fíjese muy bien, ella fue a avisar a los discípulos, ella ya se había ganado un lugar en particular. María Magdalena no es una o no fue una prostituta, eso queremos también aclarar. Ella estuvo poseída por 7 demonios. Era una mujer que la tuvieron que exorcizar. El Señor la liberó. Sí, y cuando inicia la difamación, ahora sí, a esta mujer, es cuando inicia también varios obispos de la Iglesia Católica. Discúlpeme si usted es católico, por favor, en donde fue más cómodo y más fácil poner que era una prostituta. Ella es un ejemplo de lo que el Señor hizo desde el principio y de una transformación y una pasión por el Señor de parte de una mujer hacia Él en el mejor de lo que estamos hablando, ¿sí? No, una seguidora apasionada de nuestro Señor Jesucristo. La que sigue. Gracias. Después de su resurrección, como ya mencionó también Tony, pero es sumamente importante resaltarlo,
Jesús pasó 40 días con sus discípulos, enseñándoles y preparándolos para su misión. Algunos aspectos clave de estos 40 días incluyen enseñanza y preparación. Esto lo podemos ver en Hechos 1:3. Jesús les enseñó sobre el reino de Dios y les dio instrucciones específicas para su misión futura. También en Hechos 1:8 habla de la instrucción que les dejó para su misión. Les dio el mandato de ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. En Hechos 1:8 habla de la promesa del Espíritu Santo. Jesús les prometió que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos, capacitándolos para cumplir su misión. En Hechos 1, del 9 al 11, ascensión de Jesús. Después de los 40 días, Jesús fue llevado al cielo en presencia de sus discípulos y les dijo que esperaran en Jerusalén hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Estos 40 días fueron cruciales para la preparación de los discípulos y marcaron el comienzo de la era de la iglesia, cuando los seguidores de Jesús se dispersarían para difundir su mensaje por todo el mundo. La siguiente, por favor. Aquí ponemos unas imágenes muy claras de lo que fue primero la expansión de la iglesia primitiva. Ahí es donde ya los apóstoles iban a empezar a hablar sobre todo lo que habían aprendido con Jesús. Los apóstoles reciben el Espíritu Santo. Aquí es una imagen tratando de hacerles una señal, una imagen un poquito más clara de cómo todos ellos reciben el Espíritu del Señor. Dice, el día de Pentecostés, descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles y otros seguidores de Jesús en Jerusalén. Esto es muy importante. No nada más los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, también muchas personas que estaban alrededor de ellos. La que sigue, por favor. En Hechos 1:14 dice, es el comienzo del libro de Hechos de los apóstoles en la Biblia. El capítulo comienza con una introducción a la obra de Lucas, dirigida a Teófilo, y un resumen de lo que Jesús hizo y enseñó antes de su ascensión. Todo esto lo pueden leer en Hechos 1, del 1 al 3. Jesús les da instrucciones a sus discípulos para que esperen en Jerusalén la promesa del Padre, el Espíritu Santo, y les dice que serán sus testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1, del 4 al 8. Después Jesús ya es llevado al cielo en una nube y los discípulos se quedan mirando al cielo, asombrados. Esto lo pueden ver en Hechos 1, del 9 al 11. Los discípulos regresan a Jerusalén y se quedan en el aposento alto, donde se reunían María, la madre de Jesús y sus hermanos, y otros discípulos, esperando la venida del Espíritu Santo. Esto, por favor, chéquenlo y revísenlo en Hechos 1, del 12 al 14. Este pasaje establece el escenario para el resto del libro de Hechos, que narra la expansión de la iglesia primitiva y la misión de los apóstoles para llevar el mensaje de Jesús a todas las naciones. La espera del Espíritu Santo es un tema clave en este pasaje y se cumplirá en Hechos 2 con el día de Pentecostés. La que sigue, perdón, Tony, ¿quieres decir algo? ¿Estás en mute? Quiero hacer la aclaración de que cuando de todas maneras decimos Jesús y sus hermanos, no sabemos si estuvieron todos. Sabemos que Judas, que también hay un libro de él, un capítulo antes de Apocalipsis, y Santiago y María, su madre, ¿sí? Pero él tenía hermanas también, lo vamos a ver más adelante, y no sabemos quiénes más de sus hermanos lo siguieron. Y eso nos hace ver la parte más natural de una familia común en la que tuvo que vivir Jesucristo, en donde no todos probablemente fueron sus seguidores. No toda nuestra familia escucha tampoco el Evangelio. No todos son transformados en el momento que nosotros quisiéramos que así fueran. Quizá después de que él ascendió, seguramente toda la familia creyó,
pero él vivía en una familia completamente disfuncional. Gracias, Tony. Ahora, fíjense bien, es muy importante que revisen en los versículos cómo se escriben de una forma en la Biblia y cómo se escriben en la Biblia de otra forma. Aquí les puse dos formas. Les voy a leer los versículos clave de la resurrección de Jesús. Primero, yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice Mateo 28:6. No está aquí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan, vean el lugar donde está su cuerpo. Aquí si se fijan dice no está aquí porque ha resucitado como dijo. Venid, ved el cuerpo donde fue puesto el Señor. Es muy importante que ustedes revisen los versículos y que vean que todos los sacamos de la Biblia, pero que hay muchas versiones en las diferentes Biblias. Marcos 16:6 dice, pero el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. En otra versión dice, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde lo pusieron. Lucas 24:6. Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea. No está aquí, Él ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando aún estaba en Galilea. Juan 29, Nueva Traducción Viviente. Porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Y Primera de Corintios 15:4, Nueva Traducción Viviente. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Si se fijan en los diferentes libros se habla de la resurrección de Jesús. Esto es muy importante que entendamos que tanto en Mateo como en Marcos, como en Lucas, como en Juan, como en Corintios, estamos hablando de la resurrección de Jesús y aquí solo les quisimos poner algunos de los versículos más importantes en relación a la resurrección de Jesús. Si me pasas la que sigue, Mir, por favor. ¿Me permites, Lupita? Sí. Y justo está ahí plasmada la personalidad de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, en el hecho de yo estoy viendo de esta manera lo que sucedió. Yo tengo una personalidad, yo fui testigo. Fui testigo, menos Lucas. Lucas tuvo que hacer una investigación. Recuerden que lo hace con María, la madre de Jesús. Y ellos, siendo los testigos de los hechos, están narrando de acuerdo a su personalidad, su percepción personal. La que Gracias, sigue, Gracias. por favor. Precisamente, no, antes de que me la cambies, Mirnita, regrésamela, porfa. Precisamente por eso es muy importante que entendamos que Dios usa a cada una de estas personas, a cada uno de estos apóstoles, a cada uno de estos evangelistas, para que hable de manera diferente a diferentes grupos y está dando el mismo mensaje. Y aquí se los estamos comprobando con diferentes versiones de la Biblia y todas están hablando de la resurrección de Jesús. Cómo usa Mateo, cómo usa Marcos, cómo usa Lucas, cómo usa Juan, cómo se habla en Corintios y todo en relación al tema de la resurrección. Sí, como Y usa ahorita nada a más, Pablo. Ujú, exacto, y ahí es Pablo. ujú. Si me pasas la siguiente, por favor. En la siguiente, aquí vamos a ver versículos clave ahora de la ascensión de Jesús. Fíjense bien, en Hechos 1:9 dice, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Fíjense cómo dice la lámina. Y habiendo dicho estas cosas, mientras ellos lo miraban, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. ¿Sí? Luego, Lucas 24, Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Dice en la presentación, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba en el cielo. Luego dice Marcos 16:19.
Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Dice la presentación. Así que después de que les hubo hablado, el Señor Jesús fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahora, aquí es muy importante hacer mención, esto que nos pedía Tony, que tenemos que entender que cuando Jesús asciende al cielo, asciende para estar a un lado del Padre, pero no nos deja solos y deja al Espíritu Santo. Luego en Hechos 1:11 dice, hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Y aquí dice que también dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Todo esto habla de la ascensión de Jesús. Estos versículos describen la ascensión de Jesús como un momento en el que Jesús fue llevado al cielo, ven diciendo a sus discípulos y prometiendo su regreso. Entonces recordemos que hoy estamos hablando de la resurrección y de la ascensión de Jesús. Si Él solo hubiera resucitado y se hubiera quedado entre nosotros, hubiera sido una historia totalmente diferente, pero Él no se quedó aquí. Él delegó en todos sus apóstoles el transmitir su palabra. Dejó una instrucción, dejó una orden. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo, porque es obedecer al Señor en lo que Él nos pide. Y hay diferentes personajes en la Biblia, como estos que mencionamos aquí, cómo cada uno trabaja de manera diferente en su tiempo, en su tierra y en su momento, de maneras diferentes, pero con el mismo objetivo. La que sigue, Mirna, por favor. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. ¿Quién es el otro consolador? ¿Quién se queda cuando Jesús se va? El Espíritu Santo. Normalmente, siempre se nos ha enseñado la imagen de una paloma blanca como el Espíritu Santo. Hay iglesias muy legalistas que no les gusta esto y que no les gusta ver, por ejemplo, la imagen de la paloma. Hay otras que la usan, hay otras que no la usan. Eso es muy respetable. Lo que tenemos que entender es que hay un espíritu. El espíritu no se ve. El espíritu se siente, nos toca, nos llena. Nosotros estamos llenos del Espíritu Santo del Señor. Somos cristianos porque tenemos al Espíritu dentro. En alguna ocasión, en alguna clase de panorama, Tony nos decía, ¿de qué estás lleno? ¿Tienes al Espíritu Santo o no tienes al Espíritu Santo? Si estás lleno del Espíritu Santo, nada te puede tocar. Pero si no estás lleno del Espíritu Santo, ten cuidado, porque entonces sí, quién sabe qué puede suceder. La que sigue, Mirnita, por favor. Dice, el Espíritu Santo es una parte fundamental de la Trinidad en la fe cristiana y se considera que tiene un papel crucial en la vida de los creyentes. Algunos aspectos clave del poder del Espíritu Santo incluyen guía y sabiduría. El Espíritu Santo da guía a los creyentes en la comprensión de la verdad y les da sabiduría para tomar decisiones según la voluntad de Dios. Eso no lo digo yo. Eso nos los enseñan en todas las iglesias. El Espíritu Santo da guía y sabiduría. ¿Qué más da el Espíritu Santo? Fuerza y empoderamiento. El Espíritu Santo capacita a los creyentes para vivir una vida que agrada a Dios y para cumplir con la misión de difundir el Evangelio. El Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos dice si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. El Espíritu Santo nos enseña si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto, pero no perdamos el foco de que nosotros tenemos al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es parte de la Trinidad de Dios y nosotros tenemos que sentirlo, pero de una manera humilde, sencilla y sobre todo obediente. Consolación y paz. El Espíritu Santo ofrece consuelo y paz en momentos de dificultad y prueba, ayudando a los creyentes a mantener la esperanza y la confianza en Dios. Me encantó esta frase porque nos dice, nos da consolación y paz. ¿Cuántas veces no hemos hablado de esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuando estamos viviendo una prueba? ¿Quién nos da esa paz?
El Espíritu Santo que nos consuela. ¿Quién nos da esa fuerza para seguir? El Espíritu Santo que nos consuela y que nos permite tener, valga la redundancia, una paz que solo Él puede dar. Transformación y santificación. El Espíritu Santo obra en los creyentes para transformarlos a la imagen de Cristo, ayudándolos a crecer en santidad y a vivir de acuerdo con los principios bíblicos. Dones espirituales. El Espíritu Santo otorga diversos dones a los creyentes, como la profecía, el hablar en lenguas, la sanidad y otros, para edificar la iglesia y servir a otros. Lo mencionó Tona hace un momento. Todos tenemos dones y características diferentes y nos usa de manera diferente en los diferentes grupos donde nosotros podemos estar. Pero todo se basa en obedecer lo que Dios nos pide, transmitir su palabra, hacer la voluntad de Dios y agradecer que es nuestro consolador y que no nos quedamos solos. En este 2025, lo que tenemos es al Espíritu Santo y lo que tenemos que pedirle siempre es que nos guíe, que Él hable a través, más bien dicho, cuando nosotros oramos, el Espíritu Santo se comunica con el Señor para que nosotros no nos equivoquemos con nuestras palabras burdas. Nosotros al orar decimos, por favor, Señor, escucha mis palabras. Y el Espíritu Santo es como un vocero que transforma esas palabras burdas en algo que puede llegar realmente directo al Señor. Entonces, no nos creamos santos ni perfectos, porque no somos ni santos ni perfectos. Somos seres humanos comunes y corrientes, como los que existieron en esta época y como los que existen ahorita en el 2025. ¿De qué depende que nosotros podamos estar más cerca de Dios? Que le pidamos al Espíritu Santo que realmente nos guíe, pero que nos guíe Él, no un ser humano. Que el Espíritu Santo nos toque. La que sigue, por favor, si nos ayudas. Y aparte, no sé si Tony, me puedes, según tengo entendido, efectivamente les dijo que fueran y predicaran, pero no fue inmediatamente, sino que efectivamente fue hasta que les dejó el Espíritu Santo, cuando ellos ya podían poder hacer toda esta labor tan grande que tuvieron que hacer, ¿no? Sí, porque mientras tenían a Cristo, sí podían, los mandó, y los vamos a ver en los evangelios, de dos en dos. Estuvieron en entrenamiento 3 años, y cuando iban en parejas era para que se levantara uno al otro, se apoyaran precisamente en estos momentos de debilidad en donde ya cada uno eh, podía darse cuenta que era vulnerable. Cuando estábamos en el tiempo de Cristo, también nos vamos a dar cuenta que pensaban que era no quiero ser grosera, pero era como un curandero más de todos los que habían ahí, ¿sí? No entendían la magnitud del ministerio de Cristo. Y a la hora de que manda a sus apóstoles, en parejas, inclusive les dice que donde no son recibidos se sacudan el polvo de las sandalias y salgan de ahí, ¿sí? Y entonces, como una señal como de rechazo, ¿no? Como que aquí Ujú. no se logró nada. Y obviamente se va Cristo, no tienen el poder ellos de hacer milagros, entonces esperan a los 40 días para recibir al Espíritu Santo. Y es el mismo poder que tenemos cada uno de nosotros. Y dijo claramente el Señor que mayores cosas que Él haríamos. Entonces tenemos que vivir en una santidad tremenda, en una obediencia también tremenda, y conocer mucho a nuestro Creador, a nuestro Señor, a nuestro Padre. Y Y yo creo que una, esta parte es súper importante, Tony, porque, bueno, y todos los que nos están oyendo también, porque yo creo que después de haber visto la resurrección, después de haber visto todo lo que vieron, pues era como para que les dijera, ok, ya creyeron, pues píquenle, ¿no? Y Ajá, no, la verdad es que Dios se toma muy en serio su tiempo. Es importante mencionar también que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y así él todavía se toma estos 40 días para dejarles el Espíritu Santo y es hasta entonces cuando ellos van a poder hacer todo lo que hicieron. Y como tú bien dices, pues que todos nosotros ya tenemos al Espíritu Santo después de eso también. así es.
Porque Des- además es un paso muy importante después de la victoria de Jesús sobre la muerte. Amén. Ujú. ¿Sí me Es- explicó? O sea, una de las cosas más importantes, una de las cosas fundamentales de nosotros en nuestra fe cristiana es que hay una victoria sobre la muerte. La resurrección demuestra que Jesús tiene un poder sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el sacrificio en la cruz, etcétera, etcétera. Además de que se cumplen las profecías, además de que hay una garantía de salvación, además de que tenemos esperanza para el futuro, pero además nos está dejando esto. Aquí se ve muy gráfico, como si fuera un dibujo de kinder, pero a veces nos es difícil encontrar imágenes muy claras. Pero esta imagen del Espíritu Santo, que en muchas ocasiones se maneja como una luz, llamémoslo así, como una flama, como algo blanco, como algo puro, realmente nos está dejando una luz, esa cosa que está dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Si lo vemos o no lo vemos, lo tenemos. Y si no lo tenemos que pedir, porque además nos protege, nos guía, nos da sabiduría, nos orienta. Entonces, es muy importante esta parte que entendamos que primero muere, luego resucita, luego convive con los apóstoles, luego asciende, pero cuando asciende está dejando el Espíritu Santo. Y a mí me encantó esa parte, ¿no, Tony? Donde dice que no nada más a los apóstoles, sino a toda la gente que creyó en él y que estaba alrededor. A todo el que cree en Jesús, somos sellados precisamente en el corazón con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué en el corazón? Recuerda lo que dijo David en los Salmos. Los pensamientos más perversos del hombre nacen en el corazón. Así es. Entonces tenemos el poder de controlar nuestra alma ingobernable, ¿sí? O sea, estamos sellados con el poder del Espíritu Santo, cubiertos con la sangre de Cristo y tenemos la salvación para la vida eterna. Así es. Y Habla de la además es tan salvación. fácil como decir, Señor, perdóname y te recibo en mi corazón. Es muy sencillo realmente. Así Y es, de repente es impresionante cómo tu vida puede cambiar diametralmente. así es, amén. La que sigue, Bueno. Menix, por favor. Bueno, pues aquí unos pequeños puntos de la ascensión de Jesús. Se menciona en varios libros del Nuevo Testamento para que también los lean. Algunos de los pasajes más relevantes, Hechos 1:9 al 11, Lucas 24:50 al 53, Marcos 16:19, Efesios 1:20 al 21 y Hebreos 4:14. Les pusimos aquí un pequeñito resumen. En el primero describe cómo Jesús fue llevado al cielo después de bendecir a sus discípulos. En Lucas cuenta cómo Jesús se despidió de sus discípulos en Betania y ascendió al cielo. En Marcos menciona que Jesús fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, lo que nos contó Lupita. En Efesios describe cómo Jesús fue sentado a la diestra de Dios después de su resurrección. Y en Hebreos 4:14 menciona que Jesús traspasó los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Entonces aquí estamos viendo este mismo Hechos 1:9 al 11, está aquí. Dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que libres a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sean mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. Lucas 24:50-53 dice, entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén llenos de gran alegría y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Marcos 16:15-20 dice, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado.
Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, y los discípulos fueron por todas partes y predicaban, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que les decían. Sí, Tony, Acabas vas de a... decir, Juan, acabas de decir algo importantísimo. sí. Estaban hablando nuevos idiomas, ¿ok? Los apóstoles, recuerda que son gente sencilla, pescadores, no son gente de dinero, y van a predicar en los diferentes idiomas que estaban escuchando las personas que vivían en diferentes partes del mundo, que habían ido a conmemorar la fiesta de Pentecostés, porque acuérdense que aprendimos nosotros desde el principio en el Pentateuco que tienen que subir 3 veces al año a hacer la conmemoración de estas fiestas. Ellos se quedaban, era un tiempo muy, muy largo para ir y venir, no había transportes y se regresa cada persona a su país con la interpretación del Evangelio en su propio idioma. Entonces, estas mismas personas que reciben a Cristo a través de los apóstoles, que se van con el Evangelio ya en su propio idioma, son los que también van a ir predicando el Evangelio a todo el mundo. Y no sé si quieras contar lo del veneno también. Sí, interesantísimo porque dice, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Esto se llama fe, ¿eh? Podrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Se llama fe. Es una fe tan tremenda que nosotros vamos a ver, no nada más en estos apóstoles, en Pablo. Vamos a ver en el apóstol Pablo la seguridad que tiene de que no pasa nada, de que no pierde el gozo en medio de la prueba, a pesar de las calamidades que él va a sufrir. Muchas gracias, Tony. Efesios 1:20-21 dice, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Y por último, Hebreos 4:14, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Y por último, en esta lámina, el Espíritu Santo es una fuente de poder, guía, consuelo y transformación para los creyentes, capacitándonos para vivir una vida plena y fructífera en Cristo, como ya lo platicó Lupita en la lámina pasada. Gracias. Voy a hablar de la de la transformación. Tu Tony, ¿te puedo pedir transformación. un favor, prima? ¿Nos puedes dar lo que el Espíritu Santo te dio para esta clase, por favor? Hablar de la transformación. Sí, de lo que el Espíritu Santo te dio a ti para esta clase. Hablar de la transformación, ¿Ok? bíblicamente. Ok. Tu transformación. Jesús nos dijo en Juan 3, del 3 al 5, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es recibir al Espíritu Santo dentro de nosotros. Él le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Lo menciona en Romanos 8, del 15 al 16, y Hechos 1, 5 y 2, del 1 al 4. Pon de tu parte. Tu transformación es un proceso y tomará tiempo hasta que cambies tu actitud. Lee tu Biblia,
El Espíritu Santo te ayudará, te enseñará todas las cosas y te recordará todo lo que está en tu Biblia. Si no lees tu Biblia, no te va a recordar nada. Juan 14:26. Renuncia a tu personalidad, niégate a ti mismo, crucifica tus pecados en la cruz de Jesucristo, deja tu viejo yo ahí clavado. Mateo 16:24, Lucas 9:23. No hay nada rescatable en nosotros, no hay nada bueno. Recuerda esto porque tuviste que volver a nacer. Despójate de tu yo, es decir, deja de ser tú, para que el pecado pierda poder en ti. Nacemos con una tendencia pecaminosa. ¿Por qué? Porque es una herencia espiritual que nos dejaron Adán y Eva. Romanos 6:6, Efesios 4:22. Que el mundo no te confunda diciéndote, sé la mejor versión de ti mismo. Esta frase está ahorita muy de moda. No, eso no es bíblico. Ahora vive Cristo en ti, es decir, el Espíritu Santo. Todo es hecho nuevo. Gálatas 20:20, Segunda de Corintios 5:17. Todo es hecho nuevo. Es decir, volviste a nacer. No hay nada rescatable del antiguo yo. Y deberás reflejar el carácter de Cristo en tu vida y en tu cuerpo. Segunda de Corintios 3:18. Obedece. No lastimes al Espíritu Santo que está dentro de ti. Piensa antes de actuar. No obstaculices la obra del Espíritu Santo en ti. Efesios 4 del 25 al 32. Las pruebas. Dios permitirá pruebas para corregir nuestro carácter. Algo que refleja muchísimo esto es toda la historia de Job. Job 23 del 10 al 11. Salmo 66:10, Romanos 5 del 3 al 4, Santiago 1 del 2 al 3 y Santiago 12. Isaías 1:25, Éxodo 16:4, Deuteronomio 8 del 2 al 3 y todos los que están ahí. Dice, no, Dios permitirá pruebas para corregir tu carácter, para desarrollar tu fe, tu confianza en Dios mismo, para formar en ti un carácter cristocéntrico, para que Él sea tu prioridad en tu vida, para que dejes de pensar primero en ti y los deseos de tu carne, y para que ames al prójimo como a ti mismo, para que aprendas a perdonar, etcétera, etcétera. Todo esto para que lo representes correctamente en la tierra. Dios nos creó en el vientre de nuestra madre con un propósito y no con los propósitos personales, sino con los propósitos que Él define en un plan para cada persona. Pero el primer propósito es para alabarlo y para representarlo en la tierra. Y para que lo logres hay un proceso que es lo que estoy hablando, una transformación. No todos los problemas en tu vida son pruebas de Dios. Hay situaciones que nosotros mismos provocamos y nos metemos en dificultades. Pablo lo vivió y lo explicó en Romanos 7:15 y dice, realmente no me entiendo a mí mismo, dice Pablo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio,
hago lo que aborrezco, o sea, lo que no debo hacer. Pero si yo sé que lo hago mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, es decir, que es buena esa ley. Es decir, la ley me dice dónde estoy haciendo las cosas mal. Entonces, no soy yo el que hace lo malo, sino el poder de ese pecado, ese origen adámico o pecaminoso, y tiene un poder sobre nosotros y dice, entonces no soy yo el que hace lo malo, sino el poder del pecado que aún está en mí. Pero conforme obedezco, ese poder va menguando. Ujú. Así es. Ujú. Ahora, quisiera leer en el punto número 2 cuando dice, serás librado de las pruebas si obedeces de inmediato a Dios. Es decir, estas pruebas que Dios nos hace vivir y utiliza a la gente de nuestro alrededor para irnos educando, podemos leer en 2 de Pedro 2:9 cómo si obedecemos rápido, esas pruebas las pasamos rápido. Dice, como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia. A Él y al mismo tiempo mantendrá castigados a los perversos, que son los desobedientes, hasta el día del juicio. Entonces, nuestras pruebas van a ser tan largas como nuestra desobediencia y son muy dolorosas. El discernimiento te mostrará si es una prueba o tú provocaste la situación. Bueno, pero ¿qué debo hacer si yo provoqué la situación? Bueno, aquí nos dice la palabra, arrepiéntete, pide perdón y no peques más. Así le dijo Jesús a la mujer adúltera en Juan 8, del 4 al 11. Otro ejemplo, en el estanque de Betsaida, Jesús sana a un hombre que estuvo enfermo 38 años. Juan 5 del 1 al 15, y también se lo advirtió. O sea, lo sanó y le dijo, no peques más, para que vengan tiempos de descanso de parte de Dios. Hechos 3:19. Dice Hechos 3:19, arrepiéntete de tus pecados, regresa a la obediencia a Dios para que sus pecados sean perdonados. Cambia resultados de tu cambio. O sea, estamos suponiendo que tú ya tienes al Espíritu Santo. Cambia tu enfoque para resolver las dificultades. Tu mente es renovada. ¿Qué significa? Empiezas a pensar de una manera distinta y no te amoldas a las cosas del mundo. Romanos 12:2. Comienzas a dar los frutos del Espíritu. Experimentas los cambios en tu vivir. Tienes paz, tienes más paciencia, eres más amable, eres bondadoso, eres fiel, pero primeramente fiel a la verdad, fiel a Dios. Eres más humilde, tienes dominio propio. Esto está en Gálatas 22 al 23. Dejas el pecado, muere cada día más tu naturaleza adámica, lo que dijimos hace rato. Por ejemplo, yo discuto manejando, y no, yo sé que no debo hacerlo, ya lo hice, y de pronto yo siento mi conciencia que me dice, qué mal, estás ahí peleándote manejando. Ese es el Espíritu Santo que me está recordando que no piense en mí, sino que piense en el Señor que quiere entrar al carril, o el que se me cerró, debo perdonarlo y no insultarlo dentro de mí o enojarme.
entonces tu enfoque cambia y tu naturaleza, esa pecaminosa, va menguando. Comienzas a experimentar una paz sobrenatural a pesar de los problemas que te rodean. Filipenses 4:7. Te ocupas en obedecer la palabra de Dios, es decir, estás pendiente de no desobedecer primero a Dios. Santiago 1:22, Proverbios 10:17. Tus oraciones tienen respuestas positivas. Juan 15:16. El Padre os dará todo lo que pidan en mi nombre. Mostrarás temor a Dios y sentirás dicha. Salmo 128:1. Y te habrás negado a ti mismo y serás entonces un discípulo y seguidor de Cristo. Lucas 9:23. Bendiciones a tu vida. Prosperarás en todo lo que hagas. Primera de Reyes 2:3. Y llegarás a escuchar la voz de Dios. Te llegarán las promesas de Deuteronomio 28 a tu vida y a tu familia. Amén. Amén. Gracias, es todo. Gracias, Connie. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Es algo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, a vivir en obediencia, en santidad. Cuesta trabajo al principio, pero tenemos que aprender que esto es la clave del éxito. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote perfecto por el sacrificio perfecto que hizo, ¿sí? Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen, para todos los que lo aceptan en su corazón. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuando nosotros vamos a Hebreos 5, 9, 17, vamos a ver ¿Yo qué? en ¿Qué Hebreos tengo que ver tenemos con eso? prácticamente, es decir, en Hebreos 5, 9, 10, nosotros vemos en este libro en particular que, que habla de los héroes bíblicos. Y tienen a Melquisedec, que es el sacerdote del Dios Altísimo, un sacerdote que se presentó a Abraham directamente delante de él para darle el diezmo de las cosas que recuperó después de que Abraham fue a la guerra para recuperar y salvar a su sobrino Lot y a toda su familia y a toda la gente que había sido secuestrada con él, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos Hebreos 5, 9, 10, que espero que no se les olvide, dice, por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dice, tú eres un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. A Melquisedec se le toma como un sacerdote que estaba representado realmente siendo Cristo mismo en el Antiguo Testamento. O sea, Abraham fue directamente con Cristo y estaba siendo nombrado en ese momento como sacerdote y llamado Melquisedec en el tiempo de Abraham. Y a la hora de entregarle a Abraham los diezmos, el Señor lo que le entregó fue pan y vino, ¿sí? Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió a obedecer la obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote perfecto y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Esto es lo que está diciendo aquí en la lámina. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec es Cristo mismo en el Antiguo Testamento y le está dando prácticamente la comunión, la Santa Cena, le está dando directamente el pan y el vino que está representando la sangre de Cristo y el pan, el cuerpo de Cristo, directamente Melquisedec o Cristo mismo a Abraham. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos.
Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por orar también por nosotros. Estamos en desafíos. Les pedimos sus oraciones, por favor, y gracias nuevamente por acompañarnos un martes. Algunas de ustedes que nos están acompañando siempre, gracias Marisela, Alexandra, muchas gracias. Y esperemos que el jueves nos encontremos también en la clase. Que Dios los bendiga, que descansen. Buenas noches. Gracias, bendiciones. Gracias. Bendiciones para todos. Bye.